Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y no copié el 16, pero después viene el verso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga otra vez vida eterna. Nicodemo se acerca a Jesús, y lo interesante es que si vos lees el verso 1 y el verso 2, Nicodemo no le pregunta nada, y Jesús dice en el verso 3 que le responde. Y yo leo y no veo a Nicodemo haciéndole esa pregunta, pero Jesús le responde y le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, termina Jesús haciendo una explicación en el verso 15, hablando acerca de la vida eterna. El reino de Dios, la vida eterna. Nosotros los cristianos en nuestra fe, nosotros creemos en la vida eterna, porque la vida eterna es una promesa de Jesús. En este relato de Juan 3:16, Jesús está hablando acerca de la vida eterna. Interesante es que la vida eterna fue escondida del hombre. Fue escondida del hombre allá en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios después de haber probado el fruto del bien y del mal, y conocieron el bien y el mal. En uno de los versos del capítulo 3 dice: entonces Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén y puso un ángel con una espada para que escondiera el jardín, para que el hombre no pudiera tener acceso al fruto de la vida, al árbol de la vida, no sea que el hombre coma del árbol de la vida y no muera. En el jardín de Edén, en Génesis 3, la vida eterna fue escondida del hombre. Y en el Evangelio de Juan se nos viene a mencionar que la vida eterna es una posibilidad accesible para el hombre ahora en Jesús. Ahora bien, muchos de nosotros pensamos que para ir al cielo, que de alguna manera es como nosotros nos referimos a la vida eterna, ¿no? Y al reino de Dios, ir al cielo, al paraíso, uno tiene que cumplir con determinadas condiciones, como por ejemplo, si vos querés ir al cielo tenés que ser bueno, si vos querés ir al cielo tenés que ir a la iglesia, si vos querés ir al cielo tenés que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, cumplir con un montón de condiciones que te van a hacer ir al cielo. El de venir a la iglesia para ir al cielo esa es mundial. Yo voy a la iglesia. Lo que la gente no sabe es que ir a la iglesia no te certifica para ir al cielo. Es más, hay gente que va a la iglesia, pero no va a ir al cielo. Y hay gente que puede no ir a la iglesia y ir al cielo.
no es la condición la iglesia, ni siquiera es la condición ser buena gente o mala gente. Mirá, este es mala gente, va a ir al infierno, mirá, este es buena gente, va a ir al cielo. No, nada que ver. Aunque a nosotros, yo creo que como seres humanos, nos gusta tener ese tipo de condición para poder quizás cumplirla y calmarnos a nosotros mismos y pensar que podemos hacer las cosas correctas para ganar al cielo, como que el cielo sea algo que nosotros podemos conquistar o que nosotros con habilidad podemos conseguir. Pero la realidad es que Jesús dice algo que es imposible para el ser humano. Vos querés tener acceso al reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Y el hombre que lo está escuchando a Jesús es una persona que había el libro del Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy, la ley judía. Ese hombre se la sabía de memoria, se la sabía de principio a fin porque era un maestro de Israel. Los maestros de Israel lo que cumplían como condición era conocer la historia, los libros, eran gente estudiosa que sabía de lo que Jesús supuestamente estaba hablando. Por eso Jesús le dice, vos sos maestro de Israel y no sabés cómo, no entendés de lo que te estoy hablando. Y ahí es cuando Jesús le dice, mirá, si ustedes no creen las cosas que yo les hablo terrenales, ¿cómo van a creer en las cosas que son celestiales? Porque en este creer en las cosas que son celestiales es donde está la llave para el reino de los cielos. Fíjate que Jesús le dice a este hombre, es necesario nacer de nuevo. Y obviamente el hombre, ¿qué es lo que piensa? Ir de vuelta al vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Cómo puede ser eso posible si yo ya soy viejo? Entonces Jesús le aclara y le dice, no, mira, yo te estoy hablando de un nacimiento diferente. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. ¿A qué se está refiriendo? Al nacimiento nuestro, al nacimiento natural. Todos nosotros provenimos de una mujer. Todos nosotros salimos de una madre. Ese es el nacimiento natural. Pero ahí Jesús le dice, para llegar al reino de los cielos es necesario que todos los que nacieron ya de la carne, ahora vuelvan a nacer, dice, del agua y del espíritu. Y si vos vas conmigo ahí al verso que yo te hice leer, dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, con E mayúscula, dice espíritu es, con E minúscula. Lo que es nacido de este espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios, esta tercera persona de nuestro Dios. Lo que es nacido de Dios, dice, espíritu es. Es necesario que nosotros, que el ser humano tenga un nacimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder tener acceso al reino de Dios. Un nacimiento espiritual. Y sigue hablando acerca de este nacimiento espiritual y dice por allá en el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo sucede este nacimiento espiritual? Cuando una persona cree en Jesús. ¿De acuerdo? ¿Quién cree en Jesús? Un montón de gente cree en Jesús. Pero hay un montón de gente que cree en Jesús como cree en Luis Suárez, o como cree en Hitler, o como cree en cualquier figura histórica, o como cree en Artigas. Mirá lo que te digo. Yo sé que existió, yo sé que habló, yo sé que es, y yo creo sí. Pero no tengo idea qué fue lo que dijo. No tengo idea qué fue lo que enseñó. No tengo idea qué fue lo que habló. No tengo idea cuáles eran sus ideas, sus pensamientos. No sé. Yo sé que la Navidad es cuando nació Él. Y en la Semana Santa por ahí hacemos memoria de cuando fue crucificado. Porque sí, yo sé que murió en una cruz. Conozco los datos históricos y pienso que por eso yo creo. ¿Qué quiero decir cuando creo muchas veces? Que acepto que existió. No niego que fue una figura real. Ahora, cuando está hablando creer en Él, ¿viste cuando nosotros le hablamos a alguien? ¿Nunca le hablaste a alguien y le dijiste yo creo en vos? Yo creo en vos. ¿Y qué quiere decir que crees en esa persona? Es como decirle de alguna otra manera, yo te creo a vos. Yo creo en vos. Yo te creo a vos.
Ahora, para yo creerte a vos, yo tengo que primero haberte escuchado, si no, ¿cómo creerte si yo no tengo tu versión de los hechos? ¿Cómo decir que tengo fe? ¿Cómo decir que creo que puedo depositar mi confianza en vos si yo no te conozco, yo no escuché tu versión, simplemente por el hecho de mirarte y de saber que existís, voy a declarar que creo y que tengo confianza y que deposito mi confianza en esta persona? Entonces son dos cosas diferentes. Yo pienso que fácilmente todos nosotros decimos, yo creo, sí. ¿En qué crees? Jesús, el de la cruz, el barba, el flaco. Yo creo, está todo bien con Jesús. ¿Pero vos tenés idea de lo que hablaba? Sí, hablaba del amor. Jesús hablaba del amor y de hacer el bien. Ese. ¿Y quién te dijo? ¿No? ¿De dónde sacaste esa información? Lo dicen en la tele, lo dicen en la iglesia, lo dicen los predicadores. ¿Y cómo sabés vos que es verdaderamente así? ¿De dónde los predicadores sacamos lo que nosotros decimos que Jesús dice y que Jesús enseña? A ver, ¿de dónde? Está clarísimo. De la Biblia. ¿Y la leíste? No. ¿Y por qué no la lees? Me aburre a mí. No, yo me canso. Pero te creo, yo te creo a vos. Por ese creer en otra persona que puede enseñarte quién es Jesús, las personas son engañadas. Las personas son engañadas porque si Jesús es Dios y nosotros podemos aprender acerca de Él y entender quién es Él y a través de eso obtener la vida eterna que es algo preciado por el ser humano, cualquier persona que venga a enseñarte quién es Jesús, ante tu deseo de obtener la vida eterna, puede engañarte y decirte que tenés que hacer cosas que en realidad no tenés que hacer. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Querés tener vida eterna? Claro que quiero tener vida eterna. Entonces trae todos tus bienes a mi cuenta. Y así lo tendrás. ¿No? ¿Cuántas veces? Despójate de tu riqueza. Dámela a mí. Y ahí el Señor se agradará. Le voy a decir, ni loco. Pero ¿sabes cuánta gente cae delante de esos argumentos y termina haciendo un montón de cosas para obtener la vida eterna que en realidad Jesús nunca pidió que se hiciera? ¿Qué es lo que Jesús dijo que era necesario que te pasara para tener vida eterna y tener el reino de Dios? Nacer de nuevo. ¡Ay! ¿Y cómo se logra esto? Entonces Jesús dice, vos no podés nacer de nuevo por tus medios. Eso es algo que el Espíritu hace. Y ahí nos quita a nosotros algo que a nosotros nos encanta tener, que es el dominio de las cosas. A nosotros nos gusta ser dioses y por eso fueron allá Adán y Eva a hacer lo que no tenían que hacer, por esa idea de que puedo ser el Dios de mi vida. Bueno, si vos querés tener el reino de Dios a tu alcance, no podés hacer nada para eso. ¿Cómo que no puedo hacer nada para eso? No, porque el único que puede hacer algo es el Espíritu. El único que puede hacerte nacer de nuevo es el Espíritu. Ahora bien, yo quiero la vida eterna. Yo quiero nacer de nuevo. Bueno, ese ya es uno de los mejores avances para que eso realmente suceda. Romanos capítulo 6, te voy a leer el verso 3, dice así: ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros,
Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Acá habla del bautismo. Dice, ¿vos no sabías que todo aquel que fue bautizado hemos sido bautizados en la muerte de Jesús, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? ¿Cuál es el bautismo que nosotros hacemos? Cualquier bañera sirve, cualquier lugar con agua. ¿Y qué hacemos? Te hundimos en el agua. ¿Para qué? Para matarte. ¿No? Y te vamos a matar. Vos venís con nosotros que te matamos. ¿Qué hacemos? Te metemos en una piscina o en un lugar, te hundimos, y en ese hundirte es morir. Te hundimos, no estás más. Aquel pecador, aquella pecadora, aquella persona que un día nació de la carne, llega hasta ese momento y desaparece del mundo de los vivos. Obvio, no el tiempo necesario para que mueras literalmente. Ahí te vamos a levantar y vas a surgir del agua la misma persona. No, una nueva vida. Ahí en ese evento sucede, como dice acá Romanos 6, un sepultar, enterrar a un muerto y surgir de una nueva persona, vida nueva. Ahora yo te cuento, el 18 de diciembre del año 98, yo sé que volví a nacer. Porque fuiste bautizado en ese día. No, ese día no fui bautizado. Ese día yo creí en Jesús. Ese día yo acepté públicamente que Jesucristo sería mi Dios y que yo sería su hijo. ¿De acuerdo? Me bauticé mucho tiempo después. Porque el bautismo es una representación pública. ¿De qué? De algo que ha sucedido internamente. ¿Para qué nos bautizamos? Para hacer pública la situación de que ahora Jesús es nuestro Dios. Para hacer público ese suceso. ¿Qué suceso? Alguien murió y volvió a vivir. Por ahí conversaba con alguien la semana pasada y me decía, no, porque ustedes resucitan. No, nosotros no creemos, ustedes reencarnan. No, nosotros no reencarnamos. ¿Cómo que no reencarnan? Si el peludo reencarnó, el de la cruz reencarnó. No, el de la cruz no reencarnó, el de la cruz resucitó. ¿Y cuál es la diferencia? Que supuestamente la reencarnación, uno deja de existir ahora y vuelve a vivir, pero en otra vida, en otra persona, que no recuerda muchas veces su vida anterior. Puede ser persona, o dicen por ahí también que podés reencarnar en un animal. No sé, porque no lo tengo claro, si es posible reencarnar en plantas. No soy maestro de la reencarnación, no tengo mucha idea de eso. Nosotros no reencarnamos, porque nosotros no morimos para volver a vivir en otra vida, en otra persona. Nosotros resucitamos. ¿Cómo que resucitan? Sí, volvés a vivir, pero en la misma persona, en el mismo cuerpo. ¿Se entiende? Ahora bien, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo es necesario, primero, morirse. Morirse. Ahora, ¿qué tiene de interesante morirse? Por lo menos para mí. Para mí fue bien interesante morirme. ¿Por qué? Porque a toda la deuda o todas las cosas que yo había construido o destruido hasta el 18 de diciembre del año 98, terminaron. Si vos tenés una deuda y te morís, ¿qué pasa? Ahora te llaman por teléfono. Usted tiene una deuda, comuníquese. No, mirá, se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió. No le vas a poder cobrar la deuda. Se murió. El muerto es libre de sus deudas. Y él tenía que cumplir una condena frente a la justicia. Lo venimos a buscar. Se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió.
No vamos a llevar al hombre muerto a la cárcel porque se murió y su condena se murió con él. Entonces simplemente dice, el que muere es libre del pecado porque ahora está muerto. Cuando en el año 98 morí, toda mi historia anterior se quedó en la tumba del finado. Por eso para mí es un dato muy interesante que cualquier cristiano tendría que conocer. ¿Cuál dato? El día en que se murió, porque pasa algo interesante el día que te morís. En Cristo resucitas. Y en el año 98, el 18 de diciembre, yo nací. Así que soy mucho más joven de lo que aparento. Año 98, maravilloso. Ahora bien, me bauticé mucho después, pero el bautismo que fue una representación pública de algo que yo ya había hecho, de algo que ya me había pasado. Yo ya había nacido de nuevo. ¿Cuándo nací de nuevo? El día que creí en Jesús. Quiere decir, no el día que acepté que Jesús era una figura histórica que existió, sino el día que escuché lo que Jesús decía y le creí a lo que Jesús decía. Porque cuando vos le crees a lo que Jesús dice, podés tener un panorama mucho más simple, mucho más fácil de lo que es necesario para tener vida eterna. Y te das cuenta que lo necesario para tener vida eterna, vos no lo tenés. Y no podés hacer nada. Lo maravilloso es que hay un plan de Dios y que Dios sí quiere. Fíjate que el verso que yo no tengo acá anotado, pero es Juan 3:16, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay por allá, por el segundo libro de Pedro, un pasaje que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús quiere que todos nosotros tengamos acceso al cielo. Ahora bien, fíjate una cosa interesante que pasa cuando uno se muere. Como te dije, si tenías deudas, terminaron. Alguna condena, quedó. Y ahora una nueva persona está viviendo sin deudas, sin condena previa, pero también sin historia. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Genealogía. Mi hermana estudia árboles genealógicos y te hace cartas, no digo astrales porque no son astrales, pero te lee pasado, presente y futuro, todo sabiendo el árbol genealógico. De verdad. Ahora, ¿cuál es el problema conmigo? Que yo nací en el 98 y mi árbol genealógico empezó en el 98 para acá. Mirá lo que yo te voy a decir. Ay, mirá, ¿y este qué se cree? Y es que yo tengo padre. En el 98 nací del Espíritu. Nací del Espíritu. Tuve un nacimiento en la carne que fue allá en el año 76. 20 de agosto del 76 nací en la carne. 18 de diciembre del 98 morí en la carne y nací en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es mi genealogía? La del 76 yo la conozco, pero la del 98 también la conozco. Y ahora estoy viviendo en una genealogía nueva. ¿Qué quiere decir una genealogía nueva? Porque, ¿qué pasa con la genealogía? La genealogía es linda, pero al mismo tiempo fea. ¿Por qué? Tenés los ojos de tu padre. Divinos, y los ojos de tu padre eran verdes, celestes, azules, ¿no? Ojos lindos, claros. Tengo los ojos de papá. Ay, vos tenés los ojos de mamá y los ojos marrones de la mamá. No, me tocaron a mí. Mi padre tenía unos ojos verdes, preciosos, mezclados con un celeste, unos ojos divinos. Se los llevó mi hermana Lore, ¿no? Y a mí me quedaron los ojos marrones. Digo, decía, ay, ¿cómo? ¿No? ¿Y ese nazo de quién es, Juan? Este nazo es de papá. Y tu mamá, mi mamá, una nariz chiquitita, linda, se la llevó mi hermana más grande. Y a mí me fue tocando lo peorcito, se ve, ¿no? De genealogía. Y la genealogía, y vos tenés, sos parecido a uno, sos parecido al otro, porque te viene de genealogía, te viene de herencia. Lo heredado no se roba, ¿no? Te vino. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si son cosas positivas de mamá, de papá, vos tenés los ojos de la tía, tenés la altura del tío, ¡ay, cómo era! Si son cosas buenas que hay ahí, que vienen para uno, precioso, eran todos
inteligentes, todos maestros, eran todos gente hábil, atlética, eran todos fuertes, todos valientes. ¡Ay, qué linda mi herencia! Que venga toda para acá. Ahora, era borracho, era violento, era burro como pocos. Y todo eso igual a tu padre. Por eso a mí no me gusta que le digan a Lucas, sos igual a tu padre. Porque sí, yo sé que él es mi hijo Lucas. Todos lo miran y dicen, es tuyo ese. Claro, más el mío tiene mi apellido, señora, señor. Es mío. Ya está. Es igualito a vos, sos igualito a tu papá. Y yo siempre estoy ahí diciendo, no, él es mejor. Porque si él es igualito a mí, le están diciendo que él va a tener el mismo futuro que yo tuve como historia. Y ahora, ¿de qué le están hablando a él? ¿De qué genealogía? Y nosotros hablamos de la genealogía humana, porque él es igualito a vos, entonces sos igualito a tu papá. Imagínate cuando este niño sepa que yo no terminé mis estudios y él como es igualito a mí, ¿cuál será la idea que venga incluida con el ser igualito? Si yo soy igualito a papá no terminó de estudiar, ¿yo? Papá era borracho, sos igualito a tu padre. Papá era ladrón, sos igualito a tu padre. Papá era violento, sos igualito a tu padre. Mamá era una mujer tan buena, se dejó pegar por el marido toda la vida, sos igualita a tu madre. Y nosotros no nos damos cuenta que muchas veces nuestra genealogía, nuestra herencia, trae algún par de cosas lindas. Qué lindos ojos que tenía mamá, los tengo yo, dice mi hermana. Ojos verdes divinos. Pero y hay otro montón de cosas que vienen, que más como una bendición, vienen como una maldición. Una vez conversé con un hombre que me decía, porque yo soy igual a mi madre, llorando me lo decía, yo soy igual a mi madre. Y de pronto él hablaba bien y me decía, yo, mis hermanas, yo soy el menor, yo soy igual a mi madre, Y él se decía, calmate, pará. Porque mi madre a los 30 y pico de años quedó loca, esquizofrénica, y yo soy igual a mi madre. Y ahí arrancaba a llorar amargamente, y de pronto yo decía, calmate, y ahí él se calmaba y me hablaba, sí, yo trabajo bien, yo tengo un hijo, y sí, estuve casado bien, y de pronto cambiaba y decía, yo no me... y lloraba. Yo soy esquizofrénico, me decía. Hace 6 años que soy esquizofrénico, con él que yo estaba hablando con una persona de 40, y yo le digo, pará, y entonces te despertó a los 34. Sí, a la misma edad que quién, que a mamá. Bueno, pero amigo, vos no tenés la obligación de ser igual a tu madre en estas cosas. Esta herencia, vos fijate, mirá si será así, cuando vas al hospital y decís, ay, usted sabe que se me duerme el brazo, raro en mí, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Algún familiar con alguna cardiopatía? ¿Tiene algún familiar con antecedentes? ¿Cómo así? Si no sos medio quieto, no entendés, se te murió alguien del corazón, mi abuelo, ya está, herencia, corazón malo. Ni que hablar, no, mi abuelo, mi padre, mi tío nomás. Ya está, mijo. Entonces tenés toda la tendencia a ser enfermo del corazón. ¿Por qué? Porque venís de ahí, de enfermos del corazón. Cáncer. ¿Qué pasa con los hijos que tuvieron padres que mueren de cáncer? ¿Ya se quedan con esa? Si tu papá murió de cáncer, vos también, ¿no? Pará un poquito. Sí, es así, olvídate. ¿Por qué? Por herencia, por genealogía, viene así. Ay, mirá, el muchacho, la muchacha, salieron, se embriagaron. Sí, padre, fruto borracho, salieron a él. Agarraron eso de él, todo lo malo agarraron del desgraciado del padre, dice por ahí una persona, ¿no? ¿De qué estoy hablando entonces? Que hay un montón de cosas que pueden ser maravillosas en la genealogía y que recibimos como herencia, pero hay otro montón de cosas que no, que pueden ser una maldición. Y ahora, ¿qué viene a decir esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto, Juan? Que si vos te morís, todo esto termina. ¿Entendés? Porque ¿de dónde viene toda la herencia? ¿O dónde termina toda esa herencia? Y cuando uno muere, se terminó la historia.
es necesario nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo es necesario morir. Y cuando vos y yo morimos en Cristo, tenemos que entender que toda esa historia, toda esa genealogía, toda esa carga, toda esa herencia, terminó. Terminó, murió. Vos ya no sos la persona que eras antes de nacer de nuevo. Entonces, primero a mí me gustaría invitarte a pensar, ¿cuándo fue que naciste de nuevo? Si es que naciste de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Para tener vida eterna. Jesús lo enseñó, es necesario nacer de nuevo. Morís y nacés del Espíritu. Lo engendrado de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu y del agua, Espíritu es. Entonces, ¿cuándo naciste de nuevo? A mí me gustaría que todos pudieran tener una fecha como tengo yo. Yo la tengo, no es necesario que todas la tengan. Mirá, no es requisito. Mirá si yo te dijera que tenías que tener una fecha memorizada y firmada en algún lugar para tener acceso al reino de los cielos, pero no es así. Ahora bien, ¿y qué pasa si tengo una herencia buena? Y yo creo que no hay herencias completamente malas. Como también pienso que no hay herencias completamente buenas. Siempre hay algo. Ahora, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué pasa con este tema de la herencia? ¿Qué pasa si es bueno o es malo? Lo que pasa cuando la herencia es buena, pasa que yo no tengo ganas de que se muera. ¿Por qué? Y yo te lo dije, si papá y mamá eran personas muy inteligentes, yo quiero poder seguir teniendo esa inteligencia heredada, o ese valor heredado, o todo eso que vino de parte de ellos. No quiero yo que se termine. Ahora bien, yo digo una cosa así, si papá era inteligente, mi papá de la carne, ¿qué pienso yo acerca de mi padre espiritual? ¿Será inteligente o no? Si mi padre en la carne era valiente, ¿será mi nuevo padre en el espíritu valiente o no? Ahora, hay un montón de cualidades que el que nace de nuevo del espíritu puede tener. Quizás en tu herencia en la carne vos tenías algún montón de buenas cualidades que tus padres te dieron. Pero ahora te digo, hay unas nuevas cualidades que el nuevo Padre quiere darnos a todos nosotros. Te voy a leer este pasaje. Juan capítulo 8, verso 38 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús le dice a ellos que si lo conocen a Él, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres, ellos, no es casualidad, le hablan acerca de su linaje. Y le dicen: en nuestro linaje, en nuestra genealogía, en nuestra herencia, no hay esclavos. Nosotros no somos esclavos. Ahora Jesús trae una realidad acá y les dice que todos son esclavos del pecado, y dice que el esclavo no queda en la casa, sino el hijo. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Te pido que puedas cerrar tus ojos. Porque sin distinción todos nosotros hemos tenido el nacimiento en la carne, eso es un hecho. No sé cuál es tu genealogía, no sé cuál es tu linaje, no sé cuál es tu herencia. No sé qué es lo que has heredado de tus padres, de tus tíos, de tus abuelos, no sé. Solo una cosa sé, que todos nosotros hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos y de los que vinieron antes que ellos. Es el pecado, la capacidad de hacer las cosas mal, la capacidad de desobedecer. Eso viene en herencia, viene heredado.
Todos nosotros hemos tenido esa oportunidad y todos nosotros hemos pecado sin distinción. El tema es que el pecado esclaviza y la herencia no puede hacer ningún cambio en eso, la genealogía no puede hacer ningún cambio en eso, ya vino así, es así, esa es una realidad. Ahora ese pecado y esa esclavitud, Jesús dice que puede morir. Si nosotros morimos, esa esclavitud muere con nosotros. Y resucitar a una nueva vida, donde ya no somos esclavos del pecado, donde el pecado ya no es nuestro Señor, ya no tiene cadenas en nosotros. Estoy convencido que esta obra que solamente Jesús es capaz de hacer en todos nosotros, es lo que todos nosotros estamos necesitando. Una nueva vida, la oportunidad de vivir hoy sin deudas, sin condenas. No es algo que yo puedo hacer, sino que es algo que el Espíritu hace cuando nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Cuando nosotros empezamos a tener deseo de saber qué es lo que Jesús dice, y cuando escuchamos lo que Jesús dice, lo aceptamos, lo creemos, le damos toda nuestra confianza y pasa a ser la verdad para nosotros. Y esa verdad, dice el Señor, te puede hacer verdaderamente libre. Porque tu linaje puede cambiar, tu genealogía puede cambiar y tu herencia puede cambiar. Y eso es la libertad que a mí me hizo verdaderamente libre y me dio la oportunidad de tener un presente distinto. Un presente sin cadenas, un presente sin ataduras, un presente donde yo no tenía que cumplir con las maldiciones que mis antecesores cumplieron, un presente en el que yo no tengo que sufrir las enfermedades que mis antecesores, los que vinieron antes de mí, sufrieron. Un presente donde yo no tengo que pagar deudas de padres o abuelos o tatarabuelos o vaya a saber quién atrás. Maldiciones que hoy no tienen nada que ver conmigo porque el que nació de la carne murió. Por eso te es necesario nacer de nuevo, dice Jesús. Si querés tener la vida eterna, si querés ver el reino de los cielos hecho una realidad en tu vida, es necesario morir y volver a nacer. ¿Qué puede impedir que alguien quiera morir cuando uno está convencido que lo que tiene es lo mejor? Lo mejor que mi herencia tenía, no tenía cómo compararlo con el bien de la vida eterna. No fue difícil para mí tomar esa decisión porque la vida eterna es mejor. El saber que podemos estar en paz con Dios es mejor. El saber que puedo ser libre de todas las maldiciones, de todos los errores, de todas las cadenas, es mejor. En el libro de Filipenses, el capítulo 13, el verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Porque este hombre que acaba de decirnos esta frase, dice que una cosa hace, olvidando lo que queda atrás, prosigue hacia adelante. Y para él es fácil decirlo y estoy seguro que era fácil hacerlo. Mi deseo es que yo también tenga esta capacidad, dejar fácilmente lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante. Pero hay un montón de gente dentro del cuerpo de Cristo que no puede extenderse hacia lo que está adelante porque no puede olvidarse de lo que está atrás. No puedo olvidarme de lo que está atrás. No puedo soltar mi herencia.
No puedo dejar de creer que soy lo que mis antecesores fueron. No puedo dejar el linaje, la genealogía. Soy resultado de ellos. Ellos me predestinaron. Ninguno de mis antecesores lo logró, entonces yo no lo lograré. Ellos vivieron vidas miserables, entonces yo también tendré que vivirlo. Ellos se enfermaron y murieron, entonces yo también estoy esperando enfermar y morir. Porque lo que está atrás no me deja extenderme a lo que está adelante como debería hacerlo, en libertad. Y Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Jesús me dijo un día, a través del Espíritu Santo, yo te puedo hacer nacer de nuevo así. Cree en mí. Cree en mi palabra. Pero mi pasado, Señor, la herencia, a mí me enseñaron, yo aprendí. Yo tuve maestros. A mí me dijeron, a mí me determinaron. Yo no sabía que todo lo que a mí me decían cuando era niño me construía y me determinaba y me hizo ser la persona que yo fui después y decidir todo lo que yo decidí después. Yo simplemente creí y acepté porque eran palabras de personas importantes, eran importantes para mí y ellos me determinaron y yo creí, yo acepté. Y ahora venís vos después de tantos años a decirme que yo puedo dejar de ser quien soy para ser alguien completamente nuevo y caminar en libertad. Pero si yo ni siquiera creo que esté preso, yo ni siquiera creo que soy esclavo. Yo no soy esclavo. Yo no estoy determinado, yo soy libre. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera, Jesús. ¿Podés? Sí. ¿Podemos nosotros? ¿Podemos nosotros ser lo que quieramos ser? ¿Podemos nosotros alcanzar lo que nadie alcanza? Miramos nosotros hacia atrás, hacia papá y mamá, los abuelos. Nos determina. Reescribimos sus historias, sus errores, sus pensamientos, o somos libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Yo quiero conocer esa verdad. Quizás aún no conozco esa verdad. Yo quiero conocer esa verdad, Jesús, y ese es uno de los mejores pasos. Querer creer. Y yo oro en esta misma tarde por tanta genealogía y por tanta herencia y por tanto linaje y por tanto pasado y por tanta historia que ata, por tanta historia que encadena, por tanta historia que detiene, por tanta historia que limita, por tanta historia que condiciona nuestro extendernos hacia adelante. Y mirá, no es preciso que yo corte en oración con ese pasado, no es necesario que yo corte en oración ese linaje ni esa historia. Eso no es necesario que se haga en una oración. Yo lo que oro es que vos te animes a nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Mi oración es que todos los presentes en esta casa podamos ser confrontados por este nuevo nacimiento, podamos ser confrontados por esta novedad de vida, podamos ser confrontados por este morir y volver a nacer.
Porque una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo en libertad hacia lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Yo quiero eso, Señor, para mí. Yo quiero eso, Señor, para mis hermanos. Yo quiero eso, Señor, para todos los presentes en este lugar. Que todos, Señor, en este lugar podamos ser libres de las viejas genealogías, podamos ser libres de los viejos linajes, podamos ser libres de todo nuestro pasado, Señor, y de toda nuestra historia, con todos sus errores, con todas sus deudas y con todas sus condenas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que todos nosotros podamos en esta tarde clamar a Ti y decirte: Señor, quiero nacer de nuevo. Señor, quiero nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo. Cree en mí, dice el Señor. Cree en mí, dice Jesús. Cree en mi palabra, cree en mi palabra, cree en mí. Cree en que lo que yo te estoy diciendo es cierto, cree en mí. Y volverás a nacer. Y tendrás vida nueva. Y caerán todas las cadenas, caerán todas las ataduras, se partirán todas las cadenas, se anularán todas las maldiciones, y aún habrá sanidad en tu vida, sanidad de enfermedades que vienen de generación en generación, en tu familia de carne, serán cortadas en tu vida, serán cortadas en ti, y pasarán siendo bendición para las próximas generaciones. Tus hijos serán bendecidos con mi bendición, dice el Señor, porque mi linaje será tu linaje, mi genealogía será tu genealogía, mis riquezas serán tu herencia, porque mi hijo serás tú, mi hija serás tú. Yo seré tu padre, dice el Señor. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo, Padre, y oro en esta tarde para que todos en este lugar sean confrontados con este nuevo nacimiento, Señor. Señor, tú nos conoces. Padre, que sea revelado hoy, Señor, a cada uno de nosotros lo que tu nuevo nacimiento significa, lo que tu nuevo nacimiento representa, Señor. Gracias por tu plan, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por hacer esto posible, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias.
Ese abrazo que tu madre no te dio en ese momento te determinó. Empezaste a pensar que no era necesario su abrazo, no era necesario su amor. Esa frase hiriente que tu padre te dijo te determinó. Si él lo dijo de esa manera, debe ser cierto. Él es más grande, él es papá, ¿cómo no creerle, cómo no aceptar? Si él lo está diciendo, debe ser así. Todo eso puede ser sepultado, enterrado. Yo quiero decirte quién podés llegar a ser, dice el Señor. Yo quiero contarte cómo te creé y de lo que sos capaz. Yo quiero abrazarte todas las veces y darte todo el amor que necesitas. Yo puedo hacerte sentir amado, puedo hacerte sentir amada, puedo hacerte sentir respetado, puedo hacerte sentir respetada, conocida, contenida. Porque yo te creé. Yo soy tu Padre, dice el Señor. Hoy se cortan maldiciones, hoy se cortan mentiras. Hoy hay libertad para que te extiendas a lo que está adelante verdaderamente libre. Verdaderamente no sos más lo que ellos te dijeron. Lo que los maestros te dijeron. Lo que tus compañeros en la escuela te dijeron. Lo que en el liceo te dijeron, lo que en casa escuchaste acerca de ti, con palabras, con gestos, no tiene por qué seguir siendo. No tiene por qué seguir siendo. El esclavo no se queda en casa, solo el hijo. Y hoy todos nosotros podemos ser hijos. Hijos del verdadero Dios, con su herencia, con su linaje, con su futuro. Que tu corazón anhele el nuevo nacimiento, porque el Espíritu ciertamente lo hará, como lo hizo en mí, como lo hace en tantas y tantas personas, y como lo seguirá haciendo. Que tu libertad llegue hoy, no mañana. Que tu libertad llegue hoy, en el nombre de Jesús.